¿Cuál es la responsabilidad social de los medios de comunicación, de sus empresarios y comunicadores? Hoy vamos a buscar respuestas a este y otros interrogantes que forman parte de un intenso debate en torno a los medios y a la vez conocer distintas experiencias en el campo publicitario, de la información y una valiosa fundación ligada al periodismo y a la comunicación social. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, comunicación para el bien público, las campañas y acciones del Consejo Publicitario Argentino, la responsabilidad social de los medios y sus comunicadores, el análisis del periodista Alfredo Zayat y la mirada del escritor Juan Sasturain, Fundación Ninahua Daer, su acción social y sus vínculos con la comunicación, objetivos empresariales y RSE, la visión de la doctora Alessandra Minichelli y la reflexión del doctor Bernardo Klicksberg. El Consejo Publicitario Argentino, integrado por empresas anunciantes, agencias y distintas organizaciones vinculadas a la publicidad y los medios, lleva más de medio siglo de actividad creando y difundiendo campañas de bien público. Hablamos con su presidente, Julio Zuaya, sobre la responsabilidad social de la entidad y también de las empresas en nuestra sociedad. Responsabilidad social empresaria podemos decir que es un concepto relativamente nuevo. Inicialmente a la empresa se decía, bueno, la empresa es generadora de trabajo, esa es su responsabilidad social, es crear empleo, es generar riqueza, es crear productos y servicios de calidad, es pagar sus impuestos. Luego, cuando esto se va ampliando, también dice, bueno, pero la empresa también es responsable del desarrollo de su personal, en cuanto a su capacitación, en cuanto a su realización desde el punto humano y profesional. Y también eso se amplía desde un punto de vista geográfico, donde la empresa también es responsable en la comunidad geográfica que está inserta de qué posibilidades de colaboración puede dar en lo que hace a los servicios de esa comunidad. A este concepto, hoy en día también se le reclama más y se dice que la empresa debe crear valor social. Este capital social es algo que ya supera el área de acción de la empresa y precisamente nosotros estamos trabajando en un concepto que es vivir en valores y entendemos que el Consejo Publicitario como entidad es representativa de algo que me animaría a decir lo que es único en la Argentina, que es una entidad integrada por empresas que no es una entidad corporativa, es una entidad dedicada exclusivamente a fabricar capital social. Los ejes en los cuales se mueve el Consejo Publicitario son salud, educación y sociedad. Precisamente en estos momentos estamos con una campaña de no bullying, que es un tema muy interesante. El claim de la campaña es, si no haces nada, sos parte. Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. Y también como nuestra especialidad es la capacidad comunicativa, requerimos de la información académica o científica de las ONG o de las instituciones que están específicamente abocadas al estudio del tema. ¿Se da la práctica de la responsabilidad social empresaria desde el ámbito privado vinculado a los medios de comunicación? ¿Cuál es la responsabilidad social de los medios y de sus comunicadores? Consultamos al periodista especializado en economía, Alfredo Zayat. Yo creo que la vinculación que hay entre los medios de comunicación y la responsabilidad social empresaria hoy en Argentina se da más como de difusión. Digamos, los medios difunden iniciativas de responsabilidad social empresaria.
de diferentes grupos económicos. Los medios propiamente dichos yo creo que están muy atrás, vinculados con acciones propias de responsabilidad social empresaria. Y después sí, empieza a haber más notas, artículos periodísticos sobre esa temática. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los participantes en los medios? Y yo creo que ahí es uno de los corazones del debate que se merecen los medios de comunicación vinculado con esa temática. Y yo creo que está muy atrasado ese debate, muy atrasado. Y yo creo que nace a partir de una concepción inicial sobre qué son los medios de comunicación. Y entonces, en el sentido común e incluso en los propios empresarios, es que bueno, los medios de comunicación es una empresa. Es una empresa y que su mercancía es la información. Y los periodistas, gran parte de los que participan en los medios de comunicación, piensan que son simplemente trabajadores de una empresa que tiene esa actividad. En realidad, los medios de comunicación son medios sociales. Y a la vez los periodistas son comunicadores sociales. A partir de ahí es cuando ya se divide la biblioteca y empezás a analizar la responsabilidad social empresaria de otra forma, donde el trabajador, el periodista, como los medios de comunicación, tienen un rol muy relevante en la responsabilidad social empresaria. Vuelvo al comienzo, hoy en los medios de comunicación a nivel empresario, y en gran parte de los trabajadores, de los periodistas, no está ese debate. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, por primera vez en la Argentina, Amartya Sen, el premio Nobel y su enfoque revolucionario de la economía en CIRS 2013. Además, bancos comunales más allá de los microcréditos, comunicación y publicidad con compromiso, la columna del Dr. Bernardo Klicksberg y, como siempre, noticias internacionales, investigación y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote a nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Hace un año fue creada, en memoria de la recordada periodista Ninagua Daer, una fundación que lleva su nombre. Hablamos con la madre de Ninagua, Alicia Daer, sobre los objetivos de la fundación y en especial sobre los vinculados a los medios y a la comunicación. La Fundación Ninagua Daer es una fundación creada después del fallecimiento de nuestra hija, la periodista de C5N y Canal 7, que falleció en un accidente el 9 de enero del 2011. Los objetivos de la fundación tienen que ver con continuar los deseos y las actividades de ella. El objetivo de la fundación más importante es el de detectar capacidades entre los chicos y los jóvenes, apoyarlos cuando les faltan recursos económicos y también atender las necesidades de los chiquitos y los jóvenes con alguna dificultad, alguna discapacidad. La responsabilidad del comunicador es algo muy importante para nosotros y esa es la responsabilidad social a la que nosotros queremos apuntar. Que tomen conciencia los comunicadores de cuál es el rol y a dónde están llegando, cómo se meten en las casas, en las cabezas, en los pensamientos de los jóvenes, de los chicos, de las familias. Nosotros estamos tratando de buscar apoyar a aquellos comunicadores que no es tan fácil que los acepten, como por ejemplo los que defienden la familia, los que defienden las tradiciones, la cultura de nuestro país, los que están buscando otros valores para los jóvenes que no son tan modernos, supuestamente. Ese fue el deseo de Ninagua y nosotros tenemos interés de seguir con ese deseo. Ese es nuestro compromiso social y responsabilidad dentro del área de la comunicación. Juan Sasturain tiene una prolífica carrera como escritor y también como comunicador a través de distintos medios gráficos y audiovisuales. Lo consultamos acerca de su visión sobre la responsabilidad social de un comunicador. La responsabilidad social de alguien que trabaja en los medios, o que pone la cara, o que pone la firma, o que pone la palabra, no es diferente, no es otra que la responsabilidad social de aquel que no trabaja en los medios. Lo que pasa es que la distorsión tremenda de la sociedad en la que vivimos hace que los medios sustituyan en la experiencia de muchísima gente, y me incluyo, a la realidad misma. Entonces, la responsabilidad social
de alguien que trabaja en los medios tiene que ser la misma que tiene o que empate lo más posible con su comportamiento fuera de los medios. Ser coherente respecto de lo que hace, de lo que cree y de lo que dice. Por eso muchas veces lo que uno aspira es que lo que dice, lo que opine y lo que muestre se parezca lo más posible a lo que hace. La responsabilidad primera, la responsabilidad social, pasa por la responsabilidad personal. Y eso es perdonando la palabra, una cuestión moral. Como referente en el mundo en materia de responsabilidad social, consultamos al doctor Bernardo Klicksberg sobre la necesidad de practicar y promover esta responsabilidad a través de los medios de comunicación. Las comunicaciones son un eje central del funcionamiento de una sociedad democrática, su poder es inmenso cuando se habla del cuarto poder y todo calificativo respecto a la importancia que tienen es estrecho, porque su importancia está creciendo además. Las nuevas formas de comunicación hacen que se pueda llegar a públicos muchísimo más amplios que nunca en la historia, digamos. El poder debe venir acompañado de la responsabilidad, más que nunca en este campo, ¿no? Es interesante cómo la Asociación de Periódicos de España, los propietarios de los medios españoles, se propusieron hacer un código de conducta de cómo los medios deben informar sobre todo aquello que es discriminación de género. Las víctimas de la violencia, las mujeres víctimas de la violencia doméstica y de todas las formas de violencia, normalmente son retratadas por una cantidad de medios casi como que deben demostrar muy a fondo que han sido víctimas de violencia para tener credibilidad. Bueno, la Asociación de Periódicos de España se fijó un código ético elaborado durante bastante tiempo de cómo hacer esa noticia para proteger al máximo a la mujer, para proteger al máximo a la familia, para proteger al máximo a los hijos. Ese tipo de direcciones habría que seguirlas a cada momento, porque es mucho, mucho lo que está en juego. Una parte de la educación de la población se produce a través de los medios. Medioambiental, el desarrollo cultural, el acceso a las libertades, la participación ciudadana creciente, el pasar a democracias de mediana intensidad. El desarrollo tiene múltiples caras. Abrimos nuestro diccionario de la responsabilidad social para definir el concepto de comunicación. Si se entiende por comunicación el intercambio de información entre sujetos, las comunicaciones refieren a los canales y soportes a través de los cuales se viabiliza. La evolución de las comunicaciones, con los avances tecnológicos, es uno de los factores que definen la dinámica de la globalización, desde el momento que aumentó exponencialmente el flujo de información y las posibilidades de difusión en el seno de las sociedades. ¿Cuál es la responsabilidad de un comunicador en el ámbito de la economía política? ¿Se puede hablar de contenidos socialmente responsables? Lo hablamos con el periodista Alfredo Zayat. Los contenidos que son socialmente responsables es una definición muy amplia. Yo me parece que es cómo se abordan los contenidos, no con la especificación socialmente responsable. Es, digamos, cuando uno aborda los contenidos, tiene que ser con responsabilidad. Y si es con responsabilidad social. Yo me considero un comunicador social. Y por consiguiente tengo una responsabilidad social
frente al lector, el lector, el oyente o el televidente en función a la información que yo le doy. Información económica, información que es sensible, información de economía política, que también es sensible. Y bueno, yo tengo la búsqueda de ser responsable socialmente a partir de la información que yo doy, a partir de rigurosidad, de estudios, de seriedad, sin generar, yo creo que es uno de los puntos esenciales, sin generar pánico, sin generar miedo. Digamos, ¿cuál es la función del comunicador social? Ya no estoy hablando del periodista. ¿Cuál es la función del comunicador social? ¿Cuál es su rol dentro de esa responsabilidad social? Bueno, la verdad que es la de informar, no la de generar miedo, no es la de generar pánico, no es la de ser un instrumento de la generación de incertidumbre, de zozobra, sino simplemente de explicar, de informar, de transmitir información. Bueno, ese es mi rol que yo me ubico como comunicador social. Dicho esto, es que yo critico a gran parte de los medios y de los periodistas que precisamente van por otro sendero, ¿no? Que es el del miedo, el de la zozobra, de la incertidumbre. Las acciones de responsabilidad social de una empresa deben estar vinculadas a su actividad o a su objetivo empresarial. ¿Es así en la mayoría de los casos? ¿Cuál sería la práctica ideal? Nos responde la presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, la doctora Alessandra Minichelli. Hay un tema muy importante y es que uno tiene la pretensión de que todas las acciones de responsabilidad de una empresa estén alineadas a su objetivo empresario o a su objeto social. Las empresas hoy por hoy no lo están haciendo de forma sistemática y entonces temporariamente hay que aceptar que estén generando algunas acciones como a modo de aprendizaje que no se vinculan con el objeto empresario. Lo óptimo, ¿qué es? Lo óptimo es, si yo soy una empresa asentada en una comunidad, miro cómo se desenvuelve el quehacer político del Estado en términos de qué políticas públicas activas hay. Y miro a su vez, en términos, digamos, de derecho o estrictamente jurídicos, cuál es el objeto de mi empresa. Y desde ese lugar me vinculo a la política pública mediante una acción de responsabilidad social. Es un poco el objetivo, la mirada a la que apuntamos nosotros, ¿no? Que la lógica de una empresa no esté disociada de la lógica del país. Que si yo veo que hay ya un trabajo de identificación de problemáticas en una comunidad, yo pueda desde la empresa privada buscar la forma de acoplar mi acción de responsabilidad social a esa identificación de problemática y contribuir a resolverla en lo que me toque a mí, de acuerdo a mi objeto empresario. Planificación, control, eficacia. Un libro de la doctora Alessandra Minichelli, una obra pionera en su género que trata de colaborar con la construcción del Estado. Eficacia. Ideas y tensiones para la articulación actual de políticas públicas y derecho administrativo. Publica Editorial Atlántida. ¿Podemos hablar de responsabilidad social reflejada a través de un mensaje comercial? ¿Cuáles son los principales logros del Consejo Publicitario a través de sus últimas campañas de bien público? Nos responde el presidente del Consejo, Julio Zuaya. La publicidad originalmente nace para vender, ¿no es cierto? Pero también nosotros debemos observar que la publicidad es un gran instrumento. La publicidad, desde el poder de la comunicación que ella encierra, es transformadora. Sería fantástico que una empresa logre mejorar sus ventas a través de la publicidad, obviamente con productos y servicios de calidad, pero a su vez esté transmitiéndonos un mensaje que ayude a una mayor convivencia, a una mayor calidad de vida. Los logros, yo una vez dije que no fracasamos nunca, y la verdad, si nosotros logramos que una persona que acostumbraba a hablar por celular cuando iba manejando, gracias a nuestra comunicación, dejó de hablar por celular, ya tenemos un logro. Si hemos logrado a través de la campaña de maltrato infantil que un padre recapacitara... Estoy bastante cansada con todo esto, ¿eh? Mirá que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. Si hemos tenido 5.000 llamados con el tema de la campaña contra las drogas, hemos avanzado.
Seguimos nuestro diálogo con Juan Sasturain sobre la responsabilidad social, la necesidad de promoverla y sobre el trabajo de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Que hablemos de la necesidad de difundir la responsabilidad social y los valores que ella conlleva, por ejemplo, la solidaridad, es un síntoma. Como es un síntoma social el hecho de que hoy en día se avise a las madres que tienen que dejar que los chicos se ensucien, o que es bueno que jueguen, o que es bueno que salgan a la calle. Es decir, que aquello que tendría que ser natural y resultado del contacto mutuo entre las personas se ha convertido en materia necesariamente obligatoria de enseñanza. Es un síntoma. Quiere decir que de alguna manera la sociedad funciona en sentido contrario y hay que contrarrestar eso. Sin ponerse apocalípticos, a mí me ha pasado que en general mi relación con fundaciones o con ese tipo de instituciones que uno no sabe muy bien para qué existen, pero que están vinculadas a las empresas, ha sido muy positivo, muy bueno. Por lo tanto, supongo que así debe ser para todos. He colaborado con textos para la Fundación de Juan Pizorín, para un libro muy hermoso, hecho con mucho cariño y con mucha aptitud, que sirvió después para muy buenos fines. He trabajado para la Fundación Alfaguara, junto con el Ministerio de Educación de la Nación, para el premio Viva Lectura, que a través de un concurso nacional premia a los mejores proyectos para difusión de la lectura. Últimamente, por ejemplo, he ido a la Fundación Williams a dar conferencias muy abiertas, muy inteligentes. Mi experiencia, que puede ser la de muchos, me indica entonces que el trabajo de difusión de la responsabilidad social que realizan las empresas a través de fundaciones o directamente es absolutamente positivo y necesario. ¿Cuál es la magnitud de la influencia de los medios en la sociedad actual? ¿Existe la información objetiva, neutral, verdaderamente independiente? Nos responde el periodista Alfredo Zayat. Yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante en esa construcción de ideas, de sentido común, de concepciones, de ideologías, de formas de interpretar la realidad. Yo creo que hay también ahí dos bibliotecas, si querés, o la biblioteca dividida en dos, mejor dicho, donde algunos plantean, bueno, la información es neutral, la información es independiente, la información es simplemente la realidad y así la transmitimos. La verdad que eso es falso. No es falso porque yo quiero decirlo y pienso del otro lado, porque la verdad que hay infinidad de estudios académicos, locales e internacionales que muestran que precisamente los medios de comunicación van construyendo realidad, van construyendo sentido, van construyendo una forma de interpretar aspectos de la realidad, lo que implica la impresionante responsabilidad social que tienen que tener los medios de comunicación y a la vez la exigencia de la sociedad para los medios de comunicación. La vertiginosa evolución tecnológica en las últimas décadas multiplicó el alcance, las posibilidades y la influencia de los medios de comunicación sobre la sociedad. Hoy conocimos distintas reflexiones coincidentes en cuanto a la necesidad de acompañar esa evolución, esas posibilidades con responsabilidad social. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en los próximos 40 minutos de RCE.